Para hablar de esta reforma constitucional y su trascendencia, hemos invitado a este programa al Ombudsman Nacional, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que representa el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Si nos detenemos en los discursos, en las frases usadas por quienes estuvieron ahí, incluyendo tu presencia, pues estamos hablando de algo profundo, trascendente, histórico, y te pregunto por qué. Mira, Carmen, es una reforma de una gran envergadura, porque viene a ampliar el catálogo de derechos de la sociedad mexicana. En los últimos años se ve una tendencia por el endurecimiento del marco jurídico, por la reducción de los derechos. Esta reforma viene a hacer lo contrario, más derechos para los mexicanos, pero también un reconocimiento pleno de los tratados internacionales en el tema de los derechos humanos. También un fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda tener más facultades para conocer, por ejemplo, de quejas en el ámbito laboral, que era un aspecto que se nos encontraba limitado desde 1992 sin una clara justificación y con la única explicación de que se había tomado la decisión de que simplemente los derechos humanos no eran defendibles por esta instancia. De tal manera que... ¿En materia laboral? En materia laboral. ¿Y en materia electoral tampoco? ¿Y eso quedó en el ámbito de los tribunales electorales? Sin duda, pero con la gran ventaja de que tenemos suscritos cerca de 108 tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el artículo 1 se plantea que ahora todos estos tratados tendrán que aplicarse siempre favoreciendo a la sociedad mexicana, lo cual no dejará duda alguna, entonces sí, de que si nos hemos comprometido en un tratado internacional a respetar derechos personales, derechos sociales, derechos políticos, tendrán estos que hacerse efectivos y los tribunales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaremos ejerciendo esta función. Doctor Plasencia, dijiste hace un momento que la tendencia en los últimos años ha sido de reducción de derechos a los ciudadanos. Sin duda. ¿Por qué lo dices? Carmen, recordemos las reformas en materia de intervención de comunicaciones privadas que se dieron en 1996. Una reforma constitucional que permitió que a partir de entonces se pudiera intervenir cualquier comunicación privada. Posteriormente, una reforma en materia de extinción de dominio. Posteriormente, reformas para que el Ministerio Público pudiera en buena medida tener más facultades y detener a las personas por 48 o bien hasta 96 horas. Más facultades para el Ministerio Público, para las policías. Entonces parecía que la tendencia constitucional iba al reduccionismo de los derechos humanos cuando la tendencia universal era lo contrario. Ahora con esta reforma se plantea que los derechos humanos deben ser acordes a principios de universalidad, de interdependencia, de progresividad, esto es, de estar siempre a lo más favorable hacia las personas, y en ese orden de ideas se reconduce el sentido constitucional mexicano. ¿Se incorpora en estas modificaciones? ¿Son modificaciones o son modificaciones y o agregados a la Constitución? Sí, son 11 artículos de la Constitución que tienen modificaciones en algunos párrafos e incorporaciones en otros párrafos. ¿Qué destacarías en en estos 11 artículos? Pues te diría, por ejemplo, el tema de que se reconoce el concepto mismo de derechos humanos desde el artículo 1 de la Constitución. De que en el artículo 3 de la Constitución se plantea una cuestión básica para el desarrollo nacional. Que si queremos tener servidores públicos respetuosos de los derechos humanos, el Estado mexicano cumpla con su deber de educar, de formar en materia de derechos humanos. Con esto tendremos entonces sí, a mediano plazo, una nueva cultura en la materia para todos los miembros de la sociedad y sobre todo para aquellos futuros servidores públicos. ¿Implica Raúl, que el sistema educativo mexicano tendrá que adecuarse para que cruce por su diseño el tema de los derechos humanos? Sin duda, Carmen. O sea, ¿habrá que modificar el sistema educativo nacional? Habrá que modificar el sistema educativo nacional, habrá que pensar en contenidos para que desde los primeros años escolares hasta los últimos se forme a la sociedad mexicana respecto de sus derechos, respecto de sus deberes, para que entonces sí, el día de mañana tengamos a servidores públicos plenamente comprometidos con un tema que conozcan y no nos suceda como ahora, que gran parte, la mayoría de los servidores públicos nunca fueron formados, educados en la escuela sobre algo que hoy están comprometidos a observar. ¿Qué le quitaron
si le quitaron a los algunos de los 11 artículos de la Constitución? Más que quitarle, fueron agregados que se incorporaron, pero por ejemplo en el tema de la expulsión de extranjeros quedó muy en claro aquella facultad que existía para que el presidente de la República pudiese considerar non grato. ¿El artículo 82? El artículo 33. Perdón. El famoso... El 82 tiene que ver con otra cosa, que era las facultades para ser elegible. El famoso artículo 33 que permitía que se declarase non grato a un extranjero y se le expulsaba sin permitirle ser escuchado. Ahora queda muy en claro que es válido expulsar a una persona del país, pero escuchándolo y permitiéndole que se defienda, lo cual resulta un gran avance. También el hecho de reconocer el asilo y el refugio como condiciones que en este país deben de respetarse, como es la tendencia universal. Raúl, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, en este día donde ha sido promulgada la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. Con el tema del acceso a la información y demás, o sea, es en cascada al final, ¿no? En alguna medida. Y sobre todo también algunos elementos que tenemos que superar. Bueno, perdón que te interrumpa, Raúl, seguimos conversando con el Ombudsman Nacional sobre esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. A ver, con esto se resuelve eso que durante diferentes casos y diferentes momentos de la historia reciente de nuestro país se colocaba como una especie de disyuntiva. ¿Qué va primero? ¿Qué es superior, si es que se trata de esa manera de plantear las cosas? ¿La Constitución Nacional o los tratados internacionales? ¿Puede estar por encima de la Constitución algún tratado internacional o no? Y debates entre juristas muy importante en los últimos años. ¿Qué sucede con esas tensiones que a lo largo de los años en México han sucedido? Lo que representa la reforma, Carmen, es que a partir de ahora queda muy en claro que hay una Constitución y un sinnúmero de tratados internacionales que se han suscrito, los cuales tienen esa jerarquía. Primero la Constitución y luego los tratados. Pero todas las leyes que derivan de la Constitución están por debajo de los tratados internacionales, lo cual será algo muy importante porque entonces sí podrán impugnarse esas contradicciones, limitaciones de derechos en leyes secundarias con amplitud de los mismos en tratados internacionales. Pero contra la letra de la Constitución y la letra del tratado... La Constitución. La Constitución sin primero. Duda. Sí, sin duda. Todo lo derivado en términos secundarios de la Constitución está por debajo de los tratados. Y de la Constitución, sin duda. Así es, efectivamente. Y de la Constitución. O sea, queda en tercer sitio, digámoslo así, la reglamentación y las leyes secundarias. Efectivamente, porque también está previsto que todos los tratados internacionales, al suscribirse y al comprometerse en nuestro país, tienen que estar estos totalmente acorde al contenido de la Constitución. Ahí hay un candado muy bueno. Lo que ha pasado lamentablemente es que en ocasiones surgen nuevas leyes contrarias no solo a la Constitución, sino propiamente a tratados internacionales, y ahí es donde surge la contradicción. ¿Qué pasa, Raúl, con los tribunales internacionales o las cortes internacionales? ¿Qué pasa con la funcionalidad del sistema judicial, digámoslo así, y jurídico? ¿Cuándo se aprueba esta reforma? ¿Algo sucede también con este tema? Sin duda, Carmen, porque teníamos ahora como dos conciencias completamente distintas, dos realidades diversas. La manera como se manejaban los asuntos en un país como el nuestro, con leyes internas, con la Constitución, y por otra parte, cómo se manejaban los asuntos en los tribunales internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo con los tratados internacionales, lo cual generaba contradicciones muy serias y resultaba que lo que no se veía como un acto contrario a los derechos de las personas en nuestro país, sí resultaba ser en el ámbito internacional. Creo que con esta reforma podremos irlo evitando e ir logrando que el sistema jurídico mexicano, con todas sus leyes, pueda tener la misma dinámica, la misma dirección que el entorno internacional, lo que se le llama las buenas y mejores prácticas internacionales. Y para efectos prácticos, ¿qué va a suceder? ¿O qué tendría que suceder? Hoy o hasta hoy, cuando alguien no se sentía satisfecho con la impartición de justicia en nuestro país, entonces recurría o recurre a las instancias internacionales y desde ahí se puede sentenciar, como se ha sentenciado ya en diferentes casos y ocasiones, al Estado mexicano. ¿Eso seguirá ocurriendo así? ¿O lo que estás diciendo es que desde los tribunales mexicanos se resolverá de la forma en que se resuelven los tribunales internacionales? Efectivamente. Lo ideal sería esto último, Carmen. Lo segundo.
Ahora sí, con todos los elementos, instrumentos constitucionales para que no haya duda de que, por ejemplo, se puede aplicar aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que los tratados internacionales, esos cerca de 108, vinculados con los derechos humanos, sí son válidos, sí tienen vigencia, sí tienen que ser respetados en el país, con el objetivo de dejar muy en claro hacia la comunidad internacional de que somos un país que cuenta con instituciones y con elementos para poder resolver los problemas. Lo que la sociedad busca es que sus problemas se solucionen, que la justicia llegue a cada caso concreto. Y evidentemente lo deseable es que en lugar de estarlo resolviendo en órganos internacionales podamos encontrar la solución aquí, pero para eso requerimos jueces capacitados y sobre todo conocedores de estos tratados y de esta reforma que estaremos buscando impulsarla, darla a conocer de la manera más extensa para que podamos ir avanzando y al tiempo tengamos una realidad distinta. Raúl Plasencia, déjame detener esta conversación momentáneamente. Vamos a enlazar esta señal hasta la ciudad de Atlanta. Allá tienen las noticias y la información más reciente. Para el inicio de un juicio político. Bueno, regresamos, Raúl, al aire. Déjame retomar lo que estamos conversando en el corte porque es muy importante conocer, a partir de esta reforma constitucional, qué sucede con este órgano del Estado que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tú presides. Se ha hablado de una especie de empoderamiento de la CNDH y ya nos hablaste de algunas cosas que antes no se podían y que ahora se podrán, por ejemplo, el tema de los derechos laborales y algunas otras cosas. ¿Qué más vas a poder hacer que antes no podías hacer? Es un cambio muy importante, Carmen, porque terminaremos con esa idea de que no se aceptaban las recomendaciones y no pasa nada. Ahora podré solicitarle al Senado de la República que cite a comparecer a aquel servidor público que se niegue a aceptar una recomendación, para que el Senado lo cite y de cara a la sociedad el servidor público pueda exponer los motivos que tiene para no respetar la Constitución. O no cumplir tus recomendaciones. O no cumplir la recomendación. Y después de esto el Senado emita una determinación que podría ser dar vista a la Cámara de Diputados para el inicio de un procedimiento de responsabilidad política, particularmente en contra del servidor público en cuestión. El ombudsman emite recomendaciones y por lo tanto no son vinculantes esos pronunciamientos, pero con esto que estás describiendo lo que puede suceder es que tú le pidas al Senado y el Senado está obligado a citar al funcionario que tú consideres pertinente. Sí, es un compromiso que está previsto en la Constitución y es, dijéramos, un nuevo régimen de rendición de cuentas públicas de cara a la sociedad en la materia, para que no haya duda alguna de cómo está trabajando un servidor público y sobre todo si la sociedad y este órgano de control político como el Senado está de acuerdo en un proceder de esas características. Y una vez que eso suceda, cuando el funcionario o funcionaria esté compareciendo ante el Senado y eventualmente ante ti, ya se tendrá que reglamentar el asunto, entonces ya está frente a un órgano de control político y las afectaciones que pueda tener ese funcionario por el no cumplimiento son de otra naturaleza. Efectivamente, Karen, mire, en otros países hay desde la moción de censura, la remoción o hasta los juicios de responsabilidad política que derivan de ese tipo de comparecencia. Y o sea, esto existe en el mundo. Esto existe en el mundo, esto no es algo nuevo. En el Congreso de Estados Unidos, ante comisiones del Senado, en Gran Bretaña, en España, en Italia, en Francia, esto sucede y implica una consecuencia. Violar los derechos humanos es violar la Constitución y no es cosa menor. Y cuando se hace por un servidor público, creo que es mucho más grave que cuando se hace por un particular. ¿Qué otras cosas va a poder hacer la CNDH que antes no podía? Por ejemplo, se le quitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Uy, la famosa cláusula. Una facultad que venía desde el siglo XIX, que estaba allí en el artículo 97 de la Constitución y que no encontraba justificación alguna. Ahora la tendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también con la posibilidad de presentar denuncias con motivo de esas violaciones graves a derechos humanos que acredite y con la facultad de poder recabar y tener acceso a todo tipo de información que necesite para sus investigaciones, lo cual es un gran avance porque hasta ahora enfrentamos complicaciones muy serias por algunos servidores públicos y dependencias que nos negaban información. Bueno, este tema es muy importante y es polémico porque no todo el mundo coincide necesariamente en que había que retirarle esa facultad a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno. Ya está.
es un asunto polémico y discutible en todo caso, pero la cuestión es que ya hay una reforma constitucional que le quita a la Corte esa facultad, que por cierto en los últimos años significó para la sociedad mexicana un conjunto de investigaciones muy relevantes de casos de alto impacto en nuestro país, desde Aguas Blancas, el caso Lidia Cacho, el caso Atenco, el caso ABC, en fin, casos de enorme impacto social que al no procesarse apropiadamente en las otras instancias de la justicia mexicana llegaron a la Corte gracias a esa facultad. Quiere decir que ahora la CNDH tendrá que hacer el papel, obviamente, que le corresponde y tomar también ese tipo de casos de alto impacto social. Déjame hacer una pausa y nos cuentas eso. Claro que sí. Querrá decir que tú tendrás que estar... Bueno, Raúl, nos estamos despidiendo, pero esta parte es importante que tiene que ver con la facultad que le quitan a la Corte en esta reforma. Y ahora la dejan a la CNDH. Efectivamente. Casos de enorme relevancia investigados por la Corte y que generaron en algunos casos y en otros no efectos políticos e incluso penales importantes. ¿Qué implicación tiene para la CNDH esto? Mira, Carmen, recordemos que también la mayor parte de los asuntos siempre habían sido motivo de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos previamente, y luego la Corte retomaba la investigación y emitía un pronunciamiento casi siempre muy cercano. Ahora, el modelo es el siguiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá iniciar de oficio investigaciones de estas características o a petición del presidente de la República, de un gobernador o bien del Congreso, y se queda atada en esas características. ¿A petición de la ciudadanía, no? No, a petición de un particular no, queda sujeta a una valoración con el objetivo de que quede muy en claro que son violaciones graves a derechos humanos que implicarán un impacto nacional, como estos casos que tú mencionabas, el caso Actial, el caso Aguas Blancas, una guardería ABC, y que sobre esa base pueda desplegarse el trabajo con el objetivo de no perder de vista que, bueno, el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implica investigar todo tipo de violaciones, pero habrá algunas de gran impacto nacional, de gran impacto en la opinión pública, de trascendencia en el interés nacional, que serán estas a las que habrá que darse ese tratamiento. Pues se acabó el tiempo, doctor Raúl Plasencia. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en un día como hoy, donde, bueno, pues se está destacando ampliamente la importancia de esta reforma. Debo comentarte, bueno, ya lo sabes, pero al público también que nos sigue, que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pues ha elogiado la promulgación en México de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. Navi Pillay pues ha dicho que esta reforma sienta las bases en el país para una mayor promoción y protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y bueno, pues con esto se eleva a rango constitucional todos los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales y ratificados por México. Así que bueno, pues el tema es de importancia. Te agradezco que hayas estado en este programa para platicar. Al contrario, gracias a ti, Carmen. Gracias y hasta la próxima, doctor. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásala bien. Hasta mañana.